Hablamos hoy en La Salud es lo primero de una enfermedad que en general no es demasiado conocida a pesar de que cada vez más personas la padecen. Algunos ni siquiera sabemos que la padecemos hasta que presenta sus síntomas de manera indudable. Es la conocida como apnea del sueño o apnea-hipopnea del sueño. Hoy les resolvemos todas sus dudas acerca de esta dolencia. José Luis Rojas, bienvenido una semana más aquí a La Salud es lo primero. Hoy vamos a hablar de un tema curioso, ¿no? De la apnea del sueño, su nombre técnico, la apnea-hipopnea del sueño. Y bueno, yo creo que lo primero para la gente que nos está viendo, José Luis, es contestar a la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es la apnea del sueño, lo que conocemos como apnea del sueño? Pues es una enfermedad que ya lo hemos comentado fuera de cámara y que te ha llamado la atención, que tú no la conocías, pero es una enfermedad muy prevalente, quiere decir que es muy frecuente, mucho más de lo que la gente se cree y con unas grandes repercusiones, como iremos viendo. Hoy vamos a intentar aclarar todos estos temas, qué es el síndrome de apnea del sueño, por qué aparece el síndrome de apnea del sueño, el tratamiento de la apnea del sueño, la repercusión de la apnea del sueño y fundamentalmente el tratamiento. Tiene un tratamiento puramente sintomático, no es curativo, evidentemente, pero vamos a intentar explicar todo eso e intentar incluso aclarar las dudas que puedan ir surgiendo por si a alguien le surge alguna duda. En principio me gustaría hablar un poquito de qué es el sueño. Yo creo que el sueño eso es esencial, ¿no? Entender en primer lugar. El sueño, ¿no? El sueño es un proceso fundamental en la vida de las personas. Tenemos que dormir porque es un proceso en el cual se provoca la reparación de todo, digamos, los percances, las intranquilidades del día, y es un proceso muy interesante que ocurre alternando ciclos vigilia-sueño. Aparece, todo el mundo necesitamos dormir, fundamentalmente a las mismas horas, y no todo el mundo requiere dormir el mismo número de horas. No duerme lo mismo un niño que un adulto, que un anciano. Todos tenemos nuestro ritmo de horas y no todos los adultos tienen la misma necesidad de dormir que otros adultos. Hay gente que con 4 o 5 horas está perfectamente y hay gente que necesita 8 o 9 horas. ¿Y por qué dormimos? Realmente no se sabe. Hay múltiples estudios, pero realmente el motivo de por qué se duerme no lo sabemos. Lo que sí sabemos que es una cosa fundamental y que hay estudios de deprivación de sueño, es decir, dejar a la gente sin dormir y llegan incluso a la muerte. Aparece trastornos psiquiátricos serios y enfermedades serias cuando sometemos a la gente a 5 o 6 días sin dormir, pues estimulándolo, pues puede llegar incluso a problemas muy serios. Y dormimos porque es para recuperar la fuerza, como hemos dicho, para mejorar y la energía gastada durante el día, tanto física como psíquica, la vamos a utilizar reparándola por la noche. En un sueño normal se establecen distintos ciclos, hay 3 o 4 ciclos que se van repitiendo a lo largo de la noche con una serie de fases. Fase 1, que es el sueño, la transición vigilia-sueño, es decir, está despierto a dormido, donde las ondas cerebrales adoptan unas morfologías determinadas. Escuchamos todavía lo que pasa por los alrededores, pero estamos ya empezando a estar dormidas, en la fase 1. En la fase 2 ya estamos dormidos, pero es un sueño todavía ligero, superficial. Y la fase 3-4, que antes eran 2 fases distintas, y ahora se ha resumido a fase 3-4, que es el sueño profundo, que es el sueño reparador, donde encontramos la fase REM, que es la fase donde tenemos gran actividad onírica, es decir, donde tenemos los sueños vividos, y si nos despertamos en ese momento es cuando decimos, uy, me acuerdo de todos los sueños, es en ese momento. Se llama REM porque es Rapid Eye Movement, o MOR, movimientos oculares rápidos. En castellano, los ojos van dando vueltas, como los de Marujita decía. Los ojos empiezan a dar vueltas. En las películas muchas veces, con los ojos ahí dando vueltas, mucho movimiento. Incluso hay actividad muscular importante porque en la fase estamos un poquito más activos, pero es el sueño más profundo, es el sueño más reparador. Durante este periodo pues podemos tener situaciones, como iremos viendo ahora, que en algunos momentos dejamos de respirar. Eso es lo que denominamos apnea, como cuando uno bucea en apnea, bucea sin dejar de respirar. Hay distintos tipos de apnea, pero la que más nos interesa es la apnea obstructiva, que se cierra la garganta, el aire no pasa, pero el tórax y el abdomen siguen moviéndose, ejerciendo presión negativa para intentar que el aire siga entrando. Y en estas apneas podemos encontrarnos periodos de 2-3 minutos que hay personas sin respirar. Y eso evidentemente pues tiene sus manifestaciones luego, sintomatológicamente empiezan a aparecer una serie de factores que pueden condicionar la vida de los individuos. Estos periodos cortos de apnea o hiposnea, es decir, respirar menos, hipo es respirar un poquito menos, no completamente dejar respirar, que el flujo anterior,
50%, pero con caída del oxígeno. Estos se van a ir repitiendo a lo largo de la noche y van a ir produciendo unos fenómenos de despertares conscientes, 3 o 4 a la noche, e incluso múltiples microdespertares, se llaman arousals, que son pequeños microdespertares que el individuo no es consciente. Y esto es muy frecuente, esto en la población general es muy frecuente. Más en el hombre que en la mujer. A cualquiera de nosotros, ¿no? Nos puede pasar incluso de niños. De niños fundamentalmente, incluso es un parámetro importante para saber si lo operan, como consecuencia de las amígdalas, que son las amigdalitis, amígdalas muy grandes en niños, pueden condicionar el flujo de aire a través de la garganta. Y si el niño tiene un síndrome de apnea del sueño, se opera porque condiciona el crecimiento, está topondural, puede haber retraso intelectual, entonces se opera. Mientras que no haya un síndrome de apnea del sueño en niños, pues no se opera. Pero es muy frecuente, aproximadamente un 4 o 6% de los hombres y un 2% a 4% de las mujeres, pero que aumenta en edad normal, pero que aumenta una vez que las mujeres entran en la menopausia, ese número se incrementa. Y supongo que esto será de los casos conocidos, porque habrá mucha gente que la tenga y no se trate nunca, ¿no? Efectivamente, es una enfermedad todavía infravalorada. Como poníamos en el título de la presentación, mi marido o mi pareja ronca. Aquí el ronquido lo tenemos asimilado como que es relativamente normal, pero el ronquido es un síntoma guía. El ronquido es el síntoma guía que nos puede hacer poner en alerta de que, aparte de los ronquidos, hay periodos en los cuales no se respira. De ahí que ese colapso completo, no parcial, como es el ronquido, que es vibración de la garganta, puede producirse un colapso completo y se cierra la garganta, que es la causa fundamental de síndrome de apnea del sueño. Eso puede ser bien por un alcohol que irrita la garganta y debilita la musculatura, el tabaco, la obesidad fundamentalmente, características anatomofisiológicas, la obesidad, cuello ancho y estrecho, malformaciones de la cavidad oral, malformaciones, estructuras normales pero que tenga la garganta un poco más pequeña, el uso de pastillas relajantes musculares, todo eso hace que se tienda al colapso de la vía aérea superior. Y ese colapso, que se cierra la garganta, es el que nos obliga por la noche, de vez en cuando, el síndrome de apnea del sueño, a que se despiertan con 2 despertares asfixiados, despertares asfísticos que incomoda mucho al paciente, lo asusta mucho, y es una de las causas que hace que se deriven, fundamentalmente las parejas, lo deriven al médico de cabecera y a nosotros. Porque muchos enfermos de estos acuden al otorrino, porque los ronquidos piensan en el otorrino, pero realmente ese es solo el síntoma guía. La apnea es lo importante, y la apnea, el síndrome de apnea del sueño, es una patología que la estudian, la siguen y la tratan los neumólogos, fundamentalmente. Entiendo, José Luis, que entonces toda persona que ronca no tiene por qué tener apnea, ¿no? Y viceversa, a lo mejor hay gente que tiene apnea y no ronca, o eso siempre se da. Efectivamente. Hay muchos que se llaman roncadores simples. Los roncadores simples sí pueden mejorar con unas operaciones de otorrino relativamente fáciles por radiofrecuencia. Y hay personas que no roncan y tienen un síndrome de apnea del sueño. Esos son los más difíciles de detectar, evidentemente, porque al no molestar a la pareja, no condiciona que nos lo deriven al médico. Mientras que si está roncando llama mucho más la atención y se dan cuenta de la apnea porque no duermen. Pero si el paciente no está roncando, la pareja se queda dormida. Entonces no es capaz muchas veces de percatarse de esa sintomatología y de ese signo tan evidente como son las apneas e hipoapnea. ¿Cómo se manifiesta, José Luis? Hemos dicho ya, con ese ronquido quizás sea el síntoma más claro, pero quizás lo que nos has mencionado, ¿no? Ese despertar prácticamente sin aire es el que nos puede alertar, ¿no? Ese es el más llamativo y el más agobiante, el que provoca que de forma acuciante el paciente acuda al médico. Esas pausas respiratorias que hacen que el tórax y el abdomen sigan moviéndose de forma descontrolada y que el paciente se asuste por esos despertares asfíxicos. Pero síntomas tenemos muchos. Hay síntomas conscientes, síntomas inconscientes, síntomas que aparecen por la noche y fundamentalmente los síntomas diurnos. Síntomas diurnos que son como consecuencia de lo que ha pasado de noche. Si el paciente evidentemente no ha descansado, no ha dormido, no llega a tener nunca un sueño reparador, se levantan mucho más cansados que se acuestan, entonces estos pacientes ven muy limitadas durante el día su actividad normal. Tienen mucha más hipersomnia, tienen mucho más sueño, entonces no son capaces de realizar las actividades normales, se duermen casi en cualquier actividad de la vida diaria, se levantan con dolores de cabeza, son pacientes que están siempre cansados y muy mal humor, con tendencia a los olvidos frecuentes,
Tienen, en la esfera sexual también tiene una gran cantidad de sintomatología. Al dormir mal aparece impotencia y disminución del apetito sexual, disminución de la libido. Podemos encontrarnos también que estos pacientes, al estar tan cansados y estas situaciones que se ocurren durante la noche, aparece una liberación de sustancias que predisponen a la aparición de eventos cardiovasculares. Son mucho más susceptibles de aparecer infartos, arritmias, que son alteraciones, como ya hemos visto en nuestros programas, alteraciones de la frecuencia y del ritmo del corazón. Se aparecen lo que son los ictus, las congestiones, y pueden aparecer fundamentalmente hipertensión arterial como consecuencia de las situaciones que se están viviendo de esta apnea de noche y de lo que se libera, estas sustancias que se pueden liberar a lo largo de la noche. Todo esto condiciona que haya una serie de alteraciones muy importantes en la relación con la familia. Evidentemente se apartan del trato familiar porque siempre están tendentes a dormir, no tienen una actividad y unas relaciones sociales normales y se encuentran incluso muy incapacitados a veces, llegando a hacer una cosa muy seria, a poner en peligro tanto su vida como la vida de los demás. ¿Por qué digo esto de la vida de los demás? Uno de los principales precursores en los estudios del síndrome de apnea del sueño es la DGT, la Dirección General de Tráfico. Para que parezca una broma, antes el prototipo, ahora no tanto, el prototipo antes era del camionero, era la persona obesa, grande, que tenía que mover un volante que costaba la misma vida, que se paraba en todas las estaciones de servicio, que comía abundantemente, que fumaba porque se aburría, que bebía durante todas las comidas. Entonces los accidentes de tráfico eran tremendos. Entonces de ahí que la DGT se involucrara de forma tan intensa como que un diagnóstico de síndrome de apnea del sueño obliga a una renovación anual del carnet de conducir, a unas revisiones anuales del carnet de conducir, porque tienen que comprobar de que de verdad hay un tratamiento, porque ya no es un simple accidente, sino que puede considerarse delito. Delito civil, el paciente no poner en peligro al resto, ¿no? Ahí está, ahí pone el riesgo a muchas alteraciones, a muchas personas, por lo cual estas personas se encuentran muy fatigadas a lo largo del día, no tienen ganas de rendir, no tienen ganas de trabajar, y entonces ven muy alterada su vida habitual. ¿Y cómo discernir todo? Porque al final todos esos síntomas que nos estás comentando, José Luis, los podemos sentir cada uno de nosotros en algunos días concretos, ¿no? ¿Se tiene que dar una periodicidad clara en estos síntomas para que el paciente decida acudir a su médico de cabecera en este caso o no? Pues debe ser un continuo. Evidentemente todos tenemos periodos de tiempo, bien por estrés, bien por algunas circunstancias, bien por comidas copiosas, en las cuales el ritmo del sueño se nos ve alterado y podemos aparecer esta sintomatología de forma esporádica. El reflujo gastroesofágico, si hacemos unas comidas copiosas de vez en cuando también nos puede condicionar lo que es un ritmo del sueño normal, el incremento del alcohol nocturno, es decir, los fines de semana también modifica las distintas fases del sueño y todos nos levantamos de una forma, no con dolor de cabeza por la resaca, sino simplemente de que no hemos dormido bien, no nos ayuda por el alcohol dormir bien. Todos estos síntomas podemos tenerlo todos de forma episódica. Cuando estos síntomas se mantienen a lo largo del tiempo y la paciente, generalmente ya los familiares son los mismos que la pareja, los mismos que se van dando cuenta de que algo raro está pasando, aun cuando su pareja ronca de hace toda la vida, ya notan algo distinto. Estas relaciones familiares alteradas y estas situaciones hacen que la pareja insista habitualmente en que acudan a los médicos. Entonces ya ahí es cuando esta situación se mantiene, es cuando debemos ser valorados por parte de los facultativos. Al final es una enfermedad que también sufren los familiares casi más que el paciente en sí, ¿no? Los familiares sufren las consecuencias de manera muy importante, muy importante, sobre todo porque es que se convierte en un cero a la izquierda. En ocasiones hay pacientes que es que están durmiendo casi 16 horas diarias, 18 horas diarias, aun cuando ellos mismos no son conscientes muchas veces de que duermen tanto. La misma pareja dice, si es que estás sentado y estás dormido, es que estás aquí, estoy hablando contigo y estás dormido, es que estás viendo la tele y estás dormido, es que no quieres salir porque estás cansado. Entonces, evidentemente, sufren mucho también los familiares esta situación. Hemos dicho que todos podemos sufrir apnea, pero ¿hay algún perfil determinado de paciente que esté más predispuesto, digamos, a sufrirla? Sí, ya lo hemos ido perfilando poco a poco. Hay un perfil típico que es el paciente varón, fundamentalmente joven, de 45 o 50 años, puede haber los niños, mujeres y adultos mucho mayores y ancianos, generalmente obesos, que son roncadores,
con tendencia a dormirse en cualquier situación. El cuello, la morfología también, esta enfermedad no se hereda, como muchos piensan, pero sí se hereda la constitución física. Pacientes cuello ancho y estrecho, que estén siempre cansados, que se levanten con dolor de cabeza, que se levantan con la boca seca, muy apáticos, que tienen que levantarse muchas veces por la noche y que se levantan a orinar, como consecuencia de estos despertares conscientes se van a orinar, que beben alcohol habitualmente y, por supuesto, como siempre hemos dicho, que fuman, para variar, que suelen ser fumadores y que prácticamente empiezan a tener una apatía por el sexo, pero que es una cosa muy llamativa y que generalmente a las mujeres les suele llamar mucho la atención. Partimos de que detectamos que podemos tener un problema derivado de esta enfermedad, acudimos al médico de cabecera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se empieza a tratar, digamos, esta posible enfermedad? El médico de cabecera, al ser una enfermedad tan prevalente, ya está suficientemente preparado para identificar esta patología y derivarla al especialista. Ya no la derivan, es una patología de las que más nos derivan últimamente, hay días que prácticamente son consultas monográficas de síndrome de apnea obstructiva del sueño, y tenemos diversas pruebas que nos pueden permitir llegar al diagnóstico, desde algunas más simples, como es la pulsioximetría nocturna, es la prueba básica, monocanal, se le pone un pulsiosímetro y se le deja durante toda la noche y se va viendo que hay caídas de oxígeno y oscilaciones en el flujo, tanto aumento de la frecuencia cardíaca como de la caída del oxígeno, generalmente acompañándose una a otra. Es un método de screening simple. La prueba gold estándar es la polisomnografía, que todavía no se hace en este hospital, pero que ya hemos adquirido recientemente un polisomnógrafo y nos vamos a poner a primer nivel, pudiendo empezar a realizar polisomnografía, pero la prueba que se realiza ya de cabecera es la poligrafía. La diferencia fundamental es que la poligrafía maneja parámetros cardiorrespiratorios y posturales, mientras que la polisomnografía refleja también lo que es los parámetros electroencefalográficos. Podemos hacer muchas veces poligrafía y resulta que es que el enfermo no ha dormido. Con las máquinas actuales esto es más difícil que nos pase, que no podamos diagnosticarlo correctamente con una poligrafía, puesto que también detectan el ronquido. Y si el paciente nos da que tiene un síndrome de apnea del sueño o que no hay nada llamativo, aunque los datos sean muy clínicos, y el paciente está roncando, es evidente que está durmiendo. Entonces es mucho más barato, mucho más rápida, se hace en el domicilio, mientras que una polisomnografía requiere un ingreso hospitalario, requiere más recursos, requiere un personal mucho más entrenado para colocar el electroencefalograma y, por supuesto, la interpretación del resultado es mucho más compleja. Pero que aquí polisomnografía lo hacemos a la orden del día, hacemos prácticamente tres poligrafías diarias, pero ya recientemente vamos a empezar a hacer lo que es la prueba PRINCE de hospital de primer nivel, que nos va a permitir realizar el estudio del síndrome de apnea del sueño de la forma más completa posible. Bueno, mejoramos entonces en esa capacidad para el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se trata, José Luis? Pues una vez que ya tenemos diagnosticada la enfermedad, ¿cómo es el tratamiento? Lo primero y más difícil, aunque pueda parecer increíble, son las medidas higiénico-dietéticas. Es lo más asequible por parte del paciente, lo más asequible por parte del médico y lo más difícil que nos echen cuenta. De hecho, no nos echan cuenta, ¿para qué nos vamos a engañar? Al paciente le decimos que adelgace, un índice de masa corporal por encima de 30, ya es obesidad, que deje de fumar, que deje de beber, y evidentemente ni dejan de fumar, ni dejan de beber, ni adelgazan. Entonces, esas medidas normales que pueden parecer las más sanas, las más fáciles de aplicar, una higiene del sueño, que se acuesten siempre a la misma hora, que intenten dormir un número de horas, que eviten el alcohol y el tabaco cerca y la cena cerca del momento de acostarse. Esas medidas que en principio pueden parecer tan de perogrullo y tan sencillas de aplicar, pues esas son realmente las más complejas. ¿Y esas ayudarían a mejorar realmente los síntomas? Evidentemente, si la causa es la obesidad, tabaco y alcohol, pues prácticamente en muchas ocasiones lograríamos incluso erradicar la enfermedad. Como esto no es así, desgraciadamente la parte física, la parte de colaboración por parte del paciente es la más difícil de obtener, entonces tenemos unos tratamientos que es lo que llamamos CPAP. La CPAP, las siglas en inglés, de presión positiva continua en la vía aérea superior. Si tenemos en cuenta que la patología se provoca como consecuencia de un cierre
de la vía aérea por aumento de la presión, lo que hacemos es una máquina, una especie de compresor que emite una presión fija, continua, en la vía aérea, logrando la apertura de esta vía aérea. Entonces, eso suele ser eficaz. Es un poco incómodo, es verdad, requiere un periodo de adaptación, no todos los pacientes requieren la misma presión, varía mucho del diámetro, del índice de apnea que tengan, hay una serie de fórmulas que nos permiten el cálculo empírico de la presión. Entiendo que habría que ponérsela durante el sueño. Evidentemente, la máquina esta nos obliga a tratar durante el sueño, porque lo que vemos del día, el paciente está perfectamente, no tiene esa enfermedad, puesto que de día lo que vemos es la repercusión, los síntomas de los problemas que ocurren durante el sueño, por lo cual este tratamiento es durante el sueño y hay que ponérselo mientras más horas mejor. Hay que ajustarlo a cada uno de los pacientes. El cumplimiento es importante, de ahí el seguimiento que hacemos de estos pacientes constantemente a ver cuántas horas utilizan la máquina. La máquina, hacemos primero el interrogatorio del paciente, ¿cuántas horas la utiliza? El paciente nos dice su número de horas aproximado, no suele coincidir con la realidad. La máquina tiene habitualmente 2 estándares para medir la cumplimentación. Las antiguas medían el tiempo que está la máquina en marcha, entonces también los pacientes no lo usaban y les dejaban la máquina encendida, algo que me cuesta trabajo interpretar, entender, pero que lo hacían mucho. Entonces las máquinas actuales... Como mentirse a sí mismo al final, ¿no? Efectivamente, Mucho es sentido. como cuando hacemos té, no, ya no fumo. Veréis, mire, que nosotros estamos aquí para ayudarte, no somos la policía, no te vamos a hacer nada. Intentamos ayudarte a manejar la presión, la adaptación y demás. Si tú me dices que la usas y es mentira y está todo muy bien, pues no te podemos ayudar. Entonces las máquinas actuales detectan el tiempo en mascarillas puestas, mascarilla quitada y la fuga que tiene, es decir, la cantidad de aire que sale. Si la fuga es extremadamente alta, el paciente es que no se la está poniendo, evidentemente. Entonces ya podemos discernir si de verdad el paciente está usando el tratamiento o no. Menos de 4 horas el tratamiento, pues no sirven para nada. Más de 4 horas empieza a funcionar lo que es el tratamiento de verdad con la CPAP, con la CPAP. Y lo suyo es un ideal mínimo de 6 horas diarias. A partir de ahí, mientras más horas se usen, mejor, porque esto es un tratamiento paliativo. Si deja de usarse, los síntomas vuelven a aparecer, evidentemente. Y la verdad que es un tratamiento, aunque incómodo, es súper eficaz. Aquellas personas que logramos que se adapten, que son la inmensa mayoría, no es el 100%, desgraciadamente, he llegado incluso a escuchar, incluso en familiares míos, de que se van de viaje, se le olvida la máquina y ya pueden estar lejos, que palabras textuales, la suegra la dejan, pero la máquina no la olvidan. Vuelven a por la máquina, y ya he escuchado 3 o 4 veces ese comentario, que me ha hecho siempre muchas gracias, vuelven a recoger la máquina porque no pueden descansar. Entonces, si se van de vacaciones y vuelven a aparecer los síntomas y no pueden disfrutar de las vacaciones, cuando ellos están, que desaparece la hipersomnia en 2 o 3 días, los ronquidos desaparecen, el sueño es mucho más reparador, están mucho más activos, y los riesgos, por supuesto, a largo plazo cardiovasculares disminuyen. Los riesgos que aparezcan. Una vez que los eventos cardiovasculares, hay estudios recientes de hace unos días que dicen que los eventos cardiovasculares que ya se han producido por no usar la máquina del sueño o incluso que lo tienen, poco podemos ya interferir sobre ellos, ¿no? Desgraciadamente. ¿El tratamiento es para siempre? Una vez que se detecta, ya hay que llevarlo, hay que utilizarlo siempre, todos los días? Eso es una pregunta muy frecuente. A mí me gustaría deciros que no, pero suele ser para siempre. ¿Por qué? Si el paciente o la paciente pesa 200 kilos, vamos a hacer una exageración, fuma mucho y bebe mucho y deja de fumar, deja de beber y adelgaza, lo podría quitar. Pero como las medidas higiénico-dietéticas no se suelen cumplir casi nunca, como hemos dicho anteriormente, evidentemente es muy raro porque los factores que condicionan la aparición de síntomas de apnea del sueño no se han modificado, con lo cual la retirada del tratamiento suele ser excepcional. Hay algunas veces que los pacientes sí se lo toman muy en serio y adelgazan de forma considerable, mejoran sus hábitos de vida y se hacen hábitos saludables, y en muchas ocasiones, cuando se cumple, logro retirar el tratamiento con CPAP. Pero aunque parezca de broma, eso es excepcional. Eso es excepcional. Por tanto, es evidente que
este tratamiento es efectivo, no sé si al 100%, pero en un gran porcentaje al menos, ¿no? Y es el único, ¿no?, que existe de momento para esta enfermedad. Es el más efectivo. Hombre, te podría decir el único, pero no es real. Hay otros tratamientos, como son... en Europa tenemos más tendencia a usar la máquina y en Estados Unidos hay más tendencia a la intervención. El avance mandibular, mediante una intervención más o menos cruenta, logra aumentar el diámetro antero-posterior de la orofaringe y podría mejorar esto. En Europa se hace poquísimo. Entonces tenemos otros tratamientos, como son una especie de férulas de descarga, que están unidas arriba abajo, que son los DAM, dispositivos de avance mandibular, que los hace en teoría cualquier protésico o cualquier dentista, pero no lo recomiendo que se haga así, sino que se vaya a un especialista que haga DAM y se dedique a hacer los dispositivos de avance mandibular, porque requiere no hacer un DAM y ahí quedó, sino que requiere hacer un DAM y comprobar su eficacia. Volver a hacer estudios del sueño, ver la efectividad de ese DAM, avanzar milimétricamente en lo que es la mandíbula inferior y comprobar con ese seguimiento de que el DAM es eficaz. No todos los síntomas de apnea del sueño se tratan, que es algo que se me había olvidado comentarte. Eso tiene una escala de 5 a 15 leve, 15 a 30 moderado y más de 30 es severo. Generalmente los leves, con medidas higiénico-dietéticas, irían divinamente. Los moderados, siempre que tengan repercusión o manifestaciones cardiovasculares y un gran índice de hipersomnia, pues ponemos CPAP, los severos ponemos CPAP. Y los DAM los dejamos en los moderados y en los severos que no toleran la CPAP. Es una medida paliativa, digamos, dentro de los severos, no suele curar, aunque a veces nos da la sorpresa, índices por encima de 80, que es una barbaridad, de índice de apnea y hipoapnea, que es el que medimos, el índice clínico, a veces se curan con un DAM, pero no es lo normal, no es lo normal. Reduce en gran medida lo que son los índices de apnea y hipoapnea, pero no los logra curar. Y en la moderada, los dispositivos de avance mandibular son una elección que ya está prácticamente en guía como primera opción. No lo usamos mucho, aun cuando yo tengo la obligación, y lo digo muy frecuentemente en la consulta, porque no está financiado todavía por la Seguridad Social. Y al no estar financiado por la Seguridad Social, a la gente le cuesta mucho trabajo. Entonces, la medida financiada, porque es el método más eficaz, más conocido y más, digamos, costo-beneficio, es el CPAP, la CPAP, la máquina que todo el mundo conoce como la CPAP. José Luis, llega el momento de hacer una pregunta que nos ha llegado al correo electrónico. Les recuerdo que pueden escribirnos sobre cualquier tema que tratemos en el programa al correo electrónico o bien en el hashtag del programa. En este caso, Antonio63 nos dice que él es roncador empedernido, pero que siente que descansa bien. En cambio, dice que su pareja no duerme casi nada a causa de esos ronquidos. Nos pregunta Antonio si él debe acudir al médico en este caso. Los roncadores en general deberían acudir. La pareja, una vez que ya está muy molesta y no puede dormir, debe observarlo. A veces nos llegan con las grabaciones hechas, porque el problema no son los ronquidos, son las apneas. Ese momento de que se queda sin respirar es el interesante y por el que debería acudir. Porque hay muchas personas que son roncadores y que tienen un síndrome de apnea del sueño, pero la hipersomnia no es el síntoma llamativo. Aun cuando la mayoría se acompañan de hipersomnia, no todas tienen hipersomnia, y es, digamos, el síndrome de apnea del sueño más difícil de tratar, porque aquellos que tienen una hipersomnia grave, a partir de un índice que se denomina índice de Epworth, que son situaciones de la vida que nosotros preguntamos, hacemos una puntuación, y si el índice de Epworth está por encima de 12, evidentemente esa hipersomnia grave está condicionando la vida y la posibilidad de un síndrome de apnea del sueño es clarísima. Pero no todos tienen esa hipersomnia. Entonces, como es el síndrome que más agradecido, una vez que se pone la CPAP, se quita la hipersomnia en la mayoría de las ocasiones, al no tener hipersomnia es más difícil que se nos adapten a la CPAP. Es como, para yo hablar con estos pacientes, les explico que es como tomar la pastilla del colesterol. Ellos no van a notar mejoría real, pero tienen que tomar la pastilla del colesterol porque el colesterol elevado le está provocando unas alteraciones en las arterias que pueden desembocar en efectos cardiovasculares. Aquí con la CPAP pasa igual, ellos no van a notar una mejoría bestial, significativa, como en cuanto a la hipersomnia. Entonces hay que convencerlos de que ese síndrome de apnea del sueño constantemente provocando fenómenos de oxigenación, desoxigenación, oxigenación, desoxigenación, va a repercutir en sus arterias y va a repercutir en su organismo en general, y que tarde o temprano
va a dar lugar a aparecer una serie de sintomatologías por eventos cardiovasculares que pueden condicionar su vida futura. Eso es lo más difícil en esos pacientes. Debería acudir si su pareja nota que haya apneas. Es lo interesante. Vale, pues queda contestada. José Luis, llegamos casi al final. No sé si para mí era un tema nuevo, por lo cual las preguntas son realmente curiosidades mías también, ¿no? A la hora de conocer esta enfermedad que yo desconocía. Sí la había oído nombrar, pero no sabía en qué consistía exactamente. ¿Alguna cosa que nos haya quedado en el tintero? ¿Alguna conclusión que queramos dejar clara a la gente que nos está viendo? Yo siempre, como me gusta haceros, pongo las preguntas normalmente que los pacientes me suelen hacer más frecuentemente. ¿Puedo hacer una vida normal con esto? Efectivamente. No puedes hacer una vida normal, vas a hacer una vida más normal que la vida que hacías antes, que era la anormal. Los familiares, las máquinas antiguas también te preguntan mucho si la máquina hace ruido. La máquina no hace ruido ninguno. Evidentemente tiene un tubo corrugado que permite pasar el aire desde la máquina hasta la mascarilla, hasta la interfaz. Entonces ese paso de aire y la salida a través de la mascarilla de algunas pequeñas fugas puede hacer un pequeño ruido, pero es un ruido constante y muy sutil, que no es tan llamativo como los ronquidos, que obligan en muchísimas ocasiones a la pareja a irse fuera del dormitorio incluso y condiciona mucho lo que es la vida de pareja, y que generalmente es un ruido tolerable y que la pareja no va a notar una molestia grande. El tiempo de adaptación, también te lo preguntan frecuentemente, varía mucho. Hay gente que tarda 3, 4, 6 meses en adaptarse, no es lo normal, y hay gente que se la pone la primera noche y ya está adaptada al tratamiento, tampoco lo normal. Hay gente que incluso no llega a adaptarse, entonces hay que ir modificando lo que son las interfaces, hay que hacer pruebas un poquito más específicas, como es el ensayo de CPAP o la utilización de una auto-CPAP para regular la presión un poco más exactamente. Hay gente que notan que es mucha presión, pero la presión es la que más o menos sale por fórmula. Entonces, para ajustar un poquito más la presión, la mejoría suele ser instantánea, prácticamente en 2 o 3 días, notan una mejoría tremenda. Ya hemos contestado a la que tú me has preguntado de cuánto tiempo la tendré que usar. Lo del resfriado es interesante, puedo utilizarla cuando la tengo la nariz atascada. Evidentemente la CPAP no es una mascarilla que coja nariz y boca habitualmente, sino que coge la nariz. Hay distintos tipos de mascarillas, pero la nariz, si está obstruida, evidentemente en ese periodo o bien utilizamos descongestivos nasales durante un periodo más o menos corto de tiempo, o se intenta no utilizar la máquina, porque va a notar una cierta asfixia. Tenemos mascarillas oronasales, tenemos olivas nasales, tenemos mascarillas de más o menos bajo impacto. Hay muchos tipos de interfaces que vamos a ir adaptándolas a cada uno de los pacientes para intentar que la adaptación sea mejor. Y en cuanto a los viajes, que también es la pregunta muy frecuente. Hace unos años era raro utilizar una CPAP, entonces pacientes que utilizaban el avión podían tener problemas porque es una máquina un poquito aparatosilla, cada vez más chica, es una máquina que pues, ya no es, antes eran cajas de zapatos, ahora una máquina muy pequeñita, que prácticamente no pesa nada y que generalmente ya no hay problemas, pero que recomendamos que los pacientes que van a hacer viaje en avión lleven el informe médico. Lleven el informe médico para que no tengan problemas a la hora de facturación de la máquina, aunque les recomendamos que la lleven en cabina, para que no se pierda ni nada de esto, porque la máquina, hombre, cuesta un dinero y entonces hay que protegerla un poquito. Si la quieren facturar, con que lleven lo que es el informe, no hay problema ninguno. Aparte, aquellos que viajan en coche o hacen camping, tampoco tienen problema ninguno, porque estas máquinas tienen la posibilidad de enchufarlas al mechero del coche. Los camioneros no la reclamaban mucho, porque ellos duermen en cabina en muchas ocasiones, cuando hacen viajes largos. Entonces, ¿dónde enchufan esta máquina? Entonces tienen la posibilidad de tener un adaptador que se enchufa al mechero del coche para poder seguir usando de noche. O sea, que pueden viajar con la máquina, y no solo pueden, se los recomendamos que viajen con la máquina, que sigan con su rutina, porque realmente pesa poco. Bueno, muchas facilidades para el tratamiento. Eso es bueno, José Luis. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos queda clarísimo. Seguramente mucha gente como yo, que había oído la enfermedad pero no la conocía, le hayamos ayudado un poco a familiarizarse con ella. Yo espero que sea así, porque es que de verdad esta patología cada vez estamos descubriendo, aun cuando es muy antigua, es una cosa curiosa. Si conocéis a Charles Dickens, que es un escritor antiguo, esta enfermedad tiene un nombre curioso que se llamaba antes síndrome de Pickwick. Pickwick es un cuento que es papeles póstumos del Club Pickwick, que es el cochero, que es el típico gordo cochero
que se quedaba dormido conduciendo el coche de caballo. O sea que una enfermedad vieja, muy vieja, que ya más o menos conocíamos qué es lo que ocurría con ella. Entonces, ahora mismo se están notando, según los estudios van apareciendo cada vez más patologías, incluso se está relacionando con la aparición y mala evolución de determinados cánceres, como el melanoma y el cáncer de mama. Todas estas enfermedades, como he dicho, fenómenos de oxigenación, desoxigenación, oxigenación, desoxigenación, realmente es un proceso que es el que ocurre en el cáncer. Entonces parece que algunos cánceres están en estrecha relación con esta patología. Bueno, más que el desarrollo del cáncer, la mala evolución y tratamiento de algunos cánceres. Y ahora cada vez se están descubriendo más efectos del síndrome de apnea del sueño. O sea que si podemos ayudar a estos pacientes y con un tratamiento precoz, mejor que mejor. Claro que sí. Yo creo que hoy le damos la importancia que merece a la enfermedad. Lo que no sé si se van a colapsar las consultas ahora a raíz de... Ya la tenemos colapsada con esta enfermedad, pero vamos, dentro de nuestros límites, evidentemente, pues seguiremos atendiendo a los pacientes lo mejor que podamos y tratándolo de la forma más rápida que podamos. Es una enfermedad que tiene colapsados los grandes hospitales. La demora puede tardar año y medio, 2 en la, digamos, entre derivación, estudio, consulta, tratamiento, 1 año y medio, 2. En este hospital la media estamos en 2-3 meses, que la gente puede creer que quizás sea mucho tiempo, pero que es una demora escasa, además con un índice de cumplimentación muy alto, muy alto. Estupendo, José Luis, pues muchísimas gracias por todo, de verdad. Nada, a ustedes como siempre. Muy bien, muchas gracias.